Una cosa es alumbrar un lugar y otra muy diferente iluminarlo. Cuando encendemos el interruptor de una habitación, ésta se llena de luz. Pero cuando nosotros controlamos la ubicación, la dirección y la intensidad de esa luz, estamos iluminando. Iluminamos para crear un ambiente determinado o para dar un aspecto muy personal a un objeto o individuo. Los profesionales en el estudio fotográfico no solo podemos llevar a cabo nuestra mayor pasión, fotografiar, sino que además lo hacemos manipulando la luz con entera libertad. Cuando salimos a fotografiar dependemos del día que haga y de la luz que tengamos. En un estudio no necesitamos estar pendientes de esto, porque la luz la colocamos nosotros a placer. Hay dos tipos de luces con las que podemos trabajar en un estudio: la luz continua y la luz de flash. La luz continua tiene la ventaja de ver al momento el efecto de la iluminación que estamos preparando. Sin embargo, al ser imprescindibles unidades potentes, estas originan mayor gasto económico y un calor que en sesiones largas resulta insoportable. El flash de estudio, por el contrario, no produce apenas gasto, ni mucho menos calor, pues es una luz que aparece y desaparece al instante. Además, suele incorporar también una pequeña bombilla de iluminación continua que nos ayudará a apreciar con más precisión nuestro trabajo. Hoy en día nadie utiliza otra cosa que no sea flash en un estudio fotográfico. Hacerse con un equipo de iluminación profesional resulta costosísimo para un aficionado. Sin embargo, hay equipos amateurs muy asequibles con resultados realmente sorprendentes en relación con lo que cuestan, que pueden venirnos muy bien para disfrutar de esta faceta de la fotografía. 3 unidades de este tipo, con sus complementos y un flashímetro para medir la luz, resulta bastante más económico que hacerse con un equipo de esquí, por poner un ejemplo. Los flashes de estudio, aunque sean de tipo medio, es decir, equipos compactos donde el generador y la antorcha es una única pieza, suelen ser unidades muy potentes y pesadas, por lo que se instalan en pies portátiles. Además, una vez metida la luz, al no estar situados junto a la cámara, nos permiten libertad de movimiento sin tener que estar continuamente regulando su destello. Como flashes que son, emiten una luz muy dura, por lo que siempre que los utilizamos hacemos que su destello inicial rebote o pase a través de pantallas difusoras, que lo suavizan y llegan de esta forma con una luz mucho más envolvente hacia la persona. Es lo que llamamos luces tamizadas. Son flashes de tipo manual. Para trabajar con ellos se utiliza un flashímetro que, colocado delante de la cara de la persona y en dirección a la fuente de luz principal, nos dará la combinación de velocidad y diafragma que tenemos que colocar en la cámara. Podemos subir su potencia para trabajar con diafragmas más cerrados y pulsar el dispositivo de célula sincro que traen y hacer que se disparen varios simultáneamente, para así conseguir iluminaciones más elaboradas. Es importante también que la persona a la que se retrata no se desplace de la zona donde se ha medido la luz. Nosotros, en cambio, con el cable sincro conectado a la cámara o mejor con un disparador por infrarrojos, dispararemos las unidades con total comodidad. En un estudio fotográfico la iluminación se puede llegar a sofisticar mucho. Algunos fotógrafos, tratando de llegar no se sabe muy bien a qué, han cometido verdaderos excesos. Este hecho ha provocado la reacción de otros que, en contestación, han simplificado mucho sus iluminaciones y emplean una única fuente de luz. Dejando un poco de lado ambos extremos, vamos a conocer los tipos de iluminación más importantes en un estudio, es decir, aquellos a partir de los cuales se originan todos los demás. Antes hay que tener un concepto muy claro. En un estudio fotográfico siempre tiene que haber un foco principal, que es el más potente. No puede haber dos de esa potencia. Los demás harán la labor de iluminaciones secundarias, es decir, focos de relleno. Su potencia siempre será menor. Por supuesto, se pueden tener 2 unidades de luz o 3 de la misma potencia, pero 2 de ellos se graduarán a potencia inferior. Observar también que aunque utilizamos flashes, empleamos el término de foco o unidad de luz. No son sino diferentes términos de la jerga fotográfica.
Se utiliza una única fuente de luz, el foco principal, que colocaremos a 0 grados con respecto al eje de la persona, un poco elevado por encima de sus ojos y haciendo un ligero picado. Es un tipo de iluminación muy efectiva, prácticamente nada queda sin iluminar, pero muy poco artística. Debido a la falta de sombras no da sensación de volumen, aplana el rostro. Es una iluminación demasiado directa, una iluminación que nosotros llamamos dura. Ayuda a disimular arrugas y pequeñas imperfecciones de la piel, por lo que en el retrato comercial se suele emplear con hombres y mujeres de mediana edad. Si la persona está muy pegada al fondo, es conveniente utilizar una unidad de relleno para eliminar las posibles sombras. Utilizamos uno o dos focos, el principal y otra unidad de relleno. Se coloca la unidad principal a 45 grados con respecto al eje de la persona, de nuevo en ligero picado y por encima de sus ojos. Este tipo de iluminación es mucho más artística y favorecedora. La iluminación lateral a 45 grados crea sombras al otro lado del rostro que le dan volumen, ya no aparece tan plano. Si queremos suavizar este efecto, colocaremos un reflector blanco para que rebote la luz. De nuevo, iluminación lateral, favorecedora. Este tipo de iluminación se emplea con mayor frecuencia que la anterior y es la base de muchas iluminaciones que se emplean de forma generalizada en los estudios fotográficos. Para esta iluminación emplearemos un único foco, el principal. Lo colocaremos a 90 grados con respecto al eje de la persona directamente sobre la cabeza. Esta iluminación es sin duda la más artística, creando un fuerte contraste entre la zona iluminada y la de sombras que confiere un interés muy especial a la persona. Si medimos la luz sobre la zona de luces, el contraste aumentará, y si lo hacemos sobre la de sombras, obtendremos un efecto muy diferente. Otra forma de aumentar el contraste es colocando una cartulina negra al otro lado de la zona iluminada. En cambio, si se desea suavizar, utilizaremos un reflector blanco como ya vimos. También si se desea, se puede realzar el fondo colocando un foco de apoyo. Este tipo de iluminación, aunque no se emplea de forma generalizada, no debe faltar en ninguna sesión de retrato, pues confiere mucho carácter al rostro y el resultado suele ser impactante. Es preferible que el modelo no sonría y va bien para todo tipo de personas, exceptuando tal vez a los niños. Utilizaremos dos focos, el principal y otra unidad de relleno. Los colocaremos de la siguiente forma. La unidad principal a 135 grados con respecto al eje de la persona, por encima de su cabeza y en fuerte picado, para evitar rebotes de luz en nuestra cámara. Y la unidad de apoyo a 315 grados con respecto al eje de la persona, para rellenar la cara, pues estamos hablando prácticamente de un contraluz. Este tipo de iluminación se emplea principalmente en personas de cabellos rubios o claros, para resaltarlos y darles más protagonismo en la imagen. En personas con bonitas melenas o cabellos muy cuidados, los resultados suelen ser espectaculares. En los pases de peluquería es un tipo de iluminación fundamental a la hora de retratar a las modelos, y una variante suya será también fundamental, como veremos más adelante, para cualquier sesión fotográfica de estudio que se precie. De nuevo utilizaremos dos focos, el principal y otro de apoyo. Colocaremos el principal a 180 grados con respecto al eje de la persona, detrás de ella ocultándolo con su cabeza. Si la unidad es muy grande, incorporaremos algún elemento a la escena como fular o bufanda para así disimularlo, o si no, lo sustituiremos por un foco menor. Y puesto que estamos creando un auténtico contraluz, necesitamos una unidad de relleno que colocaremos de nuevo a 315 grados con respecto al eje de la persona, dirigiéndolo directamente a su cara. Este tipo de iluminación, si bien se emplea para todo tipo de personas, donde mejor se aprecia su efecto es en personas de cabello rubioso claros, ya que crea una preciosa estela de luz que se ve remarcada por este tipo de cabello. Se puede utilizar colocando a la persona frontal o lateralmente, y aunque se emplea más para retratos de busto, también se utiliza para retratos de medio cuerpo o incluso de grupo. En ambos casos perfila muy bien el contorno de las personas. En la iluminación del retrato clásico empleamos tres focos. La unidad principal, que colocaremos a 45 grados en relación con el eje de la persona, por encima de los ojos y haciendo un ligero picado.
el foco de relleno, de menos potencia, que lo colocaremos a 315 grados con respecto al eje de la persona, directamente hacia su cara. Y por último, el foco del fondo para iluminar este y matar los restos de las posibles sombras que pudieran quedar. Este último debe colocarse siempre en diagonal con respecto al foco principal. Como habréis observado, este tipo de iluminación es una combinación de las iluminaciones que hemos estudiado antes. Es el tipo de iluminación estándar, es decir, el que más se usa habitualmente en los estudios fotográficos, la iluminación base de toda sesión de fotos. El foco a 45 grados garantiza una iluminación natural, la unidad de relleno diluye el contraste creado y el foco al fondo da vida a este y elimina cualquier posibilidad de molesta sombra. Con este esquema de trabajo preparado se crea una bóveda de luz muy segura que permite al fotógrafo centrarse en otros aspectos fundamentales como son la pose y el encuadre. A la hora de ajustar la luz procederemos de la siguiente manera. Un flasímetro conectado a la unidad principal nos dirá el diafragma que nos pide dicho foco. Atención porque ese será el que deberemos colocar en la cámara. La unidad de relleno la regularemos o si no se puede regular su potencia, la alejaremos o acercaremos hasta lograr que nos pida un diafragma más abierto que la unidad principal. Sin embargo, nosotros mantendremos en la cámara el diafragma que nos pidió el foco principal. Esto se hace así porque en un estudio se trata siempre de conseguir iluminaciones que imiten en lo posible a la luz del sol, que es la iluminación madre, y como el sol es único, siempre recibimos la luz un poco de lado, creando de esta forma suaves contrastes, tal y como el que hemos preparado aquí. Por lo que el lado de la cara que ilumina la unidad secundaria quedará algo subexpuesto, creando un suave contraste y logrando así una iluminación muy natural. Por último, el flash que va al fondo se suele regular para que dé el mismo diafragma que la unidad principal. Aunque esto depende del material con el que esté hecho dicho fondo. Algunos fondos requieren más luz, por lo que es conveniente regularlos para que pidan un diafragma o dos más cerrados que el que nos pidió la unidad principal. Haciendo esto mismo con un fondo blanco, por ejemplo, conseguimos un efecto de sobreexposición que da una iluminación muy envolvente. Otros, en cambio, no necesitan tanta luz, e incluso algunos son tan sensibles que con la luz que desprende el foco principal y el secundario es suficiente. Se recomienda, por lo tanto, experimentar. Como os decía, este tipo de iluminación da mucha seguridad al fotógrafo, pero cuando se contemplan las fotos resultantes, al poco resulta demasiado correcta, demasiado monótona. Hay que darle un poco más de chispa y para ello vamos a incorporar variantes de las iluminaciones estudiadas anteriormente. En primer lugar vamos a colocar otra unidad a 245 grados con respecto al eje de la persona y vamos a regular su potencia hasta que nos pida un diafragma más que el flash principal. Pero de nuevo, nosotros mantendremos en nuestra cámara el diafragma que nos pedía este flash. El resultado, como veis, son esos preciosos tonos dorados en un lado del rostro que se asemejan a la luz del sol irrumpiendo por una ventana y que dan ese golpe de gracia a nuestra fotografía, ese toque especial que nada tiene que ver con lo mostrado anteriormente, y si no, no tenéis más que comparar unas fotos con otras. Además, con esta iluminación se consigue perfilar parte del cuerpo, quitándole a este el aspecto de silueta y dándole más relieve. Y en segundo lugar, para alternar con la iluminación anterior, montaremos una unidad menor con un pequeño cono para dirigir el haz de luz o un flash normal y corriente con un pequeño apaño casero, y lo moveremos aleatoriamente alrededor de la modelo dirigiéndolo hacia la zona del cabello. Lo regularemos de la misma forma que antes para que nos pida un diafragma más cerrado y comenzaremos a dar vida a esos bonitos cabellos que la iluminación del retrato clásico se empastaban por no tener una fuente de luz directa que los iluminara. Compara unas fotografías con otras y dime si no hay diferencia. Aquí el pelo brilla y tiene vida propia, dando alegría y vitalidad a toda la imagen.
Además, si la modelo se gira inesperadamente, el foco del cabello puede llegar a su cara, que unido a la luz que manda el flash principal, creará una ligera sobreexposición que dará fuerza y agresividad al rostro. Como ves, combinando unas iluminaciones con otras, se pueden dar toques muy personales y distinguidos a los retratos de estudio. Y no solo de estudio, pues todo esto con ganas y algo de material se puede trasladar al exterior sin ningún problema. Si el día está soleado, tenemos a nuestra disposición de forma gratuita la unidad más potente de luz que hay, el sol. Colocando a la persona adecuadamente, tenemos la iluminación a 45 grados sin necesidad de flash. Si giramos de nuevo a la persona, tendremos ahora la iluminación del cabello. Si queremos, podremos rellenar con un poco de flash el rostro. Ahora, en cambio, estamos iluminando el cabello y perfilando la silueta. De nuevo un flash con la técnica de relleno que aprendimos en el anterior capítulo y los resultados pueden ser sorprendentes.